mañana ingresamos a la segunda hora de ampliación de noticias y hemos recibido aquí en la cabina de RPP al doctor Wilber Medina, especialista en Derecho Procesal. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha acogido el recurso de casación planteado por Susana María de la Puente Vice y ha echado por tierra, podemos decirlo así, una investigación fiscal por lavado de activos que se le seguía por sus gestiones en la campaña de Pedro Pablo Kuczynski. Para entender cuál es el impacto de esta decisión, está justamente con nosotros el doctor Medina. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Gracias, Mávila, gracias, Carlos. ¿Qué tal, doctor? Bueno, ¿qué impacto tiene esta decisión en otros que puedan de alguna manera estar emparentados debido a la figura o al papel que desempeñó la señora Susana de la Puente durante la campaña de Pedro Pablo Kuczynski? A ver, es una sentencia igualmente histórica y valiente como la que expidió el Tribunal Constitucional en octubre último, cuando declara fundada un habeas corpus y declara la nulidad de todo el proceso conocido como Cócteles, y ordena al juez para que disponga su archivo. Es decir, se archiva la investigación del equipo especial Lavallato en contra de Susana de la Puente. Claro, decía el antecedente porque la Corte Suprema de la República, la Sala Penal Permanente, presidida por el juez César San Martín Castro, coincide con el criterio ya establecido por el Tribunal Constitucional en el caso Cócteles. Se sigue la misma línea argumentativa en el sentido que el lavado de activos, los aportes de campaña per se significan lavado de activos. El tribunal dijo en el caso Cócteles no. Ahora la Corte Suprema en el caso Susana de la Puente también dice no. Permítame, doctor, poner un poco en contexto a nuestros oyentes sobre el por qué la señora de la Puente estaba comprometida en una investigación del equipo especial Lavallato. Esto a raíz de declaraciones del ex representante de la empresa Odebrecht, Jorge Simoes Barata, quien en su momento señaló que le había entregado a ella $300,000 provenientes del sector de operaciones estructuradas. Ella era embajadora de nuestro país en el Reino Unido, un cargo que ejerció entre el 16 de octubre de 2017 y el 2 de octubre de 2018. Estos hechos, digamos, para la decisión que adoptó ahora el Poder Judicial, no constituyen, es financiamiento de campaña, pero no constituyen lavado de activos, aun cuando se hable de este sector de operaciones estructuradas en la declaración de Barata. Exactamente, porque la Corte Suprema ha profundizado y vamos a decir ha mejorado la jurisprudencia. Esta ejecutoria establece dos planos para determinar el lavado de activos de procedencia de la caja 2 de Odebrecht. Pero no niega los hechos. No. A ver, nadie en el caso Cócteles no se ha negado los hechos, ha habido pitufeo, ¿verdad? En este caso también podemos decir que sí se le entregó esa cantidad de dinero. Se le entregó $300,000. Ahí está el elemento relevante, porque dice la Suprema, a ver, un hecho probado es recibir dinero, ha recibido dinero $300,000, ¿quién? La señora Susana de la Puente Vice, sí es verdad, porque además así también lo ha dicho el señor Barata, correcto. Pero vamos a analizar el segundo elemento importantísimo. Dice la Suprema, también debe cumplirse el segundo plano típico, que tales conductas importen la producción de un resultado efectivo, y acá viene la clave, de dificultar la identificación del origen del dinero maculado, su incautación o su decomiso. ¿Qué quiere decir en este caso la Suprema? Es que, dos cosas, que la señora Susana de la Puente o cualesquiera que haya recibido dinero de la caja 2 de Odebrecht tenía en ese momento, según la legislación vigente para el 2011, que es el caso, tenía que estar en capacidad o en condiciones de conocer que el dinero que recibía, aporte campaña, era de origen ilícito, claro, o tendría alguna capacidad con un esfuerzo mínimo de saberlo. Eso el fiscal, la fiscalía, el equipo Lavallato, dice la Suprema, no ha aprobado. Y como no ha aprobado, no se da el segundo elemento,
y por lo tanto declara que la conducta es atípica. Ahora, doctor, la Procuraduría Pública, también para poner en contexto, había planteado ante el Poder Judicial una pretensión reparatoria, ¿cierto?, de carácter provisional de $4.200.000 que debían encarar conjuntamente Susana de la Puente junto a Pedro Pablo Kuczynski y otros procesados. ¿Esto se llegó a concretar o queda sin efecto? Queda sin efecto porque la reparación civil es consecuencia de que se ha aprobado la imputación. Ajá. Y que los hechos imputados constituyen delito. La Suprema ha dicho la conducta desplegada por la señora Susana de la Puente Vice, recibir $300.000, ingresar, y ahí está la clave, Mávila Carlos, ingresarlo al JP Morgan, a su banco, donde tenía su cuenta, y luego con ese dinero ha pagado la publicidad de la campaña 2011. ¿Dónde está la figura de lavado? Es lo que dice la Corte Suprema. Lo que siempre sostuvimos, pocas personas, me incluyo, lo que está haciendo el equipo Lava Jato es haciendo una imputación arbitraria, no corresponde. Sin embargo, se nos decía lo contrario y mire, casi 10 años después nos da la razón, no solamente el tribunal, sino ahora la Corte Suprema, y tú lo has dicho bien al presentar, echa por tierra toda la investigación, todos estos esfuerzos ahora, y gasto desplegado a lo largo de estos 10 años. En los hechos que sí han sido reconocidos por las partes, igual cuando comentamos el caso Cócteles tras la decisión del Tribunal Constitucional, no se negaba que había aportantes a la campaña que no querían ser identificados y que por lo tanto se recurrió a esa figura denominada pitufeo. En este caso, el dinero ingresa a la cuenta de la señora de la Puente y desde su cuenta personal va a la campaña del partido. La intención era también que no se conozca que el dinero, digamos, venía de Odebrecht en realidad. A ver, no, porque Odebrecht le transfiere a la señora, por eso a mismo, la señora, a su cuenta. Pero el el dinero sale de Odebrecht para la campaña del señor Kuczynski, solo que pasa primero por la cuenta de la señora de la Puente. Sí, pero para que se dé lavado, ese dinero no, yo lo tiene entiendo, que regresar. estoy hablando solamente de los, hechos, no de la calificación los hechos no fiscal vamos a o cambiar. jurídica. Los hechos son los que son. Hechos objetivos. En el caso del caso Cócteles, vamos a decir, se utilizó el pitufeo. Muchas personas simpatizantes se le dio a cada uno, se fueron al banco y depositaron, ¿verdad? Se recibió dinero, ellos no han negado que ha habido esa recepción de dinero, pero 2011, 2016, no, esa conducta no era lavado de activos. Tanto es, Mávila y Carlos, entiendo si el análisis jurídico, pero en los hechos entonces hay un reconocimiento de que ingresaron a la campaña del señor Pedro Pablo Kuczynski $300.000 que salieron de Odebrecht. Sí, claro, en $100.000 creo que fue en febrero y $200.000 fue en marzo del 2011 para la campaña de abril del 2011. Está con fechas y todo. Nadie nunca se ha negado los hechos objetivos. Lo que pasa que esas conductas, esos hechos que no han ni caso Cócteles ni caso Susana de la Puente se ha negado. El tema está, esa conducta era de lavado, la respuesta hace 10 años lo dijimos no. Ahora, 10 años después se nos dice la Corte Suprema y el Tribunal que no es. Doctor, quería, ya que usted ha hablado justamente de la labor del equipo Lava Jato. Pero antes de eso, si me permites, una cosa contundente que acaba de decir la Corte Suprema en esta ejecutoria. Ajá. Ha dicho que, además, esa conducta, Carlos, esta conducta, dice en la ejecutoria el doctor San Martín, recién ha sido tipificada a partir de agosto del 2019 bajo la figura del delito siguiente, financiamiento prohibido de partidos políticos. Por lo tanto, dice, antes de agosto, del 27 de agosto del 2019, para atrás, esa conducta era atípica. Lo dice la Corte Suprema, cosa que no lo dijo el tribunal. Entonces, fíjate, dos entidades máximas en el sistema de justicia, Tribunal Constitucional en garantías y en derechos en el sistema ordinario, la Corte Suprema ha dicho que esa conducta es atípica y que recién a partir de agosto del 2019 es delito. Muy bien. Entonces, fíjate todo el tiempo que hemos perdido, horas hombre, dinero y todo, eso tienen que responder estos caballeros ante la justicia. Justamente a raíz de ello, usted se ha referido a la labor del equipo Lava Jato
Quería pedirle un comentario respecto a lo que ha manifestado el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, en el sentido de que el próximo 6 de enero se va a oficializar la disolución de todos los equipos especiales, ¿no?, del Ministerio Público. Incluye el equipo Lava Jato, incluye el equipo Cuellos Blancos y otros. Los casos van a pasar ya a... y Derechos Humanos. FICOP también. Van a pasar a fiscalías especializadas y ordinarias. ¿Cree usted que es una buena decisión de parte del fiscal Gálvez? Extraordinaria decisión sobre la base del despliegue y la incompetencia y la forma sesgada que han venido ejerciendo la titular de la acción penal. Ellos simplemente han hecho investigaciones sesgadas, poco objetivas, sin el rigor que corresponde, y simplemente actuaban como actores políticos en vez de actuar como fiscales que deben respetar la Constitución, el principio de legalidad. Entonces también... yo felicito al fiscal de la Nación que haya tomado, ya lo ha anunciado, lo va a hacer el 6 de enero. Eso yo no creo supone que... el archivamiento de los casos, sino no, que los casos, no. digamos, pasan a otras fiscalías. Sí, van a pasar a fiscalías corporativas, que son de crimen organizado, lavado de activos. Ahora, no nosotros conversábamos especiales. hace unos días con el doctor Rafael Vela, y él decía que esta situación de desactivar el equipo Lava Jato y pasar estos casos a otras fiscalías es riesgoso, porque quienes van a hacerse caso de estos casos tendrían que empezar de cero. No están muy enterados de lo mismo. O sea, es como retroceder y empezar con la investigación, y eso puede aletargar la misma. No. Rafael Vela y el señor Domingo Pérez le mienten a usted, a Mávila y a los oyentes y a los peruanos. A ver, los equipos están formados por todo un gabinete de personas que trabaja. Estas personas se desactivan los titulares, y estas son trasladadas con sus expedientes, todo para decir el equipo técnico, para entendernos, se van a las fiscalías corporativas. No va a haber ningún retraso. Lo que pasa es que ellos quieren vender la idea de que con ellos nació este caso y con ellos tiene que terminar. Ahora, hay ¿bajo que qué entender criterios? que todos somos pasajeros en esta vida. ¿Cuáles van a ser los criterios para la distribución de los casos? Porque el equipo especial analiza, digamos, una situación donde coinciden o confluyen varios delitos en cada uno de los expedientes. Es decir, las imputaciones incluyen distintas tipificaciones de delito. Por lo tanto, en un mismo caso podemos tener organización criminal, lavado de activos, en fin. ¿Cómo se va a distribuir los expedientes a fiscalías, por ejemplo, en el caso donde haya esta dualidad? Organización criminal, lavado de activos, ¿cuál será el criterio? No es un criterio que lo va a inventar Wilber Medina, le pregunto Tomás, por su conocimiento. Sino está establecido en la ley orgánica, va a llevar el que tiene el caso la pena más grave. La pena más grave. Allí porque se acumulan, ¿me entiendes? Se acumulan. Por ejemplo, lavado de activos también tiene cohecho, se va para ese lado, para la Fiscalía de Lavado de Activos. El fiscal, la Fiscalía Corporativa que tenga el grueso de la imputación, ese es el que va a asumir. No es un exceso haber dicho por parte del fiscal Gálvez que estos fiscales del equipo de Lava Jato se creían reyes en los procesos de investigación. No, yo más bien puedo agregar. ¿Qué? Se creían propietarios de los casos, y ningún fiscal es propietario de ningún caso. Ellos investigan, se cambian el fiscal. Tanto es así que José Domingo Pérez quería ser juez superior, ¿recuerdas? Sí, y claro. postuló y no aprobó, lo jalaron. Entonces te das cuenta que los casos quedan y los fiscales y los jueces pasan y no pasa nada. Ese es el sistema de garantía de justicia. Entonces lo que hay que recalcar es que felicitar al fiscal de la Nación que va a tomar esta valiente decisión que creo, a la luz de los hechos, ha demostrado que no ha valido para nada formar estos equipos, Medina, sino que hacer escarnio de determinado sector de la política para desaparecerlo con estas persecuciones implacables, claro está, le agradecemos pero que haya estado con nosotros, sí. Pero benevolentes con la señora Susana Villarán, que a quien no aplica, por cierto, esta sentencia. Muchos están diciendo también se va a aplicar a Susana, no aplica. Eso está pendiente, el caso Susana Villarán, y también lo estamos siguiendo. Muchas gracias.